geológica de superficie, exploración geofísica, y esto de acá nos va a dar entonces esas imágenes para poder conocer cuáles son las distintas litologías, si hay algún tipo de falla. Bien, y con todo eso entonces detectar si tenemos un sistema petrolero, si tenemos una roca reservorio, si tenemos unas rocas sellos, bien, si hay una roca madre, y todo ello entonces para que nos genere la trampa y poder llegar a perforar ello. Entonces, vean ustedes, primeramente realizamos esos 3 pasos. Ahora, si con todo eso me sale el resultado positivo, ¿qué significa? Si se encontró un sistema petrolero, ¿qué continúa? Entonces vamos a ubicar el pozo, vamos a dar las coordenadas. Los geólogos en esta parte, con toda esta información, nos van a dar estas coordenadas. Me van a decir en estas coordenadas UTM, si vamos a perforar un pozo exploratorio, entonces vertical, entonces ahí vamos a poder encontrar el yacimiento. Ahora, luego, una vez que ya estamos ubicando este pozo, vamos a elaborar el programa de perforación, que es lo que vimos en la unidad número 0. En caso de que con todo esto de acá, tanto el levantamiento aéreo por satélite, la exploración geofísica, y con todo eso no se descubre el sistema petrolero, o sea que sí hay una roca madre, hay un reservorio, pero no hay roca sello, lo cual significa entonces que en esa roca reservorio, si es un anticlinal, o mejor dicho, si es una falla en la cual podría haber albergado de hidrocarburo, si no hay una roca sello, significa que el hidrocarburo migró a otro lugar. Entonces, no hay el reservorio. ¿Sí? Significa que no se acumuló petróleo o gas. Entonces, si me dice que no, el resultado es negativo, vamos ahora a otra zona de exploración y realizamos lo mismo. Realizamos toda esa parte de exploración. Bien, y si me dice no, seguimos buscando áreas. Bien, esas áreas las otorga YPFB aquí en Bolivia. Entonces, concesiona a sus subsidiarias, por ejemplo, YPF Chaco, YPF Andina, les da determinadas áreas, entonces ellos lo exploran. Si entonces en una de esas áreas da positivo, comienza esta parte que es la elaboración del programa de perforación. Entonces, una vez que se elabora ello, vean ustedes, sigue por esta parte. Vamos a comenzar por la etapa de licitación de servicio. Ya la parte de exploración me dio las coordenadas. En esta zona podría haber hidrocarburos. ¿Cómo podemos estar seguros que sí hay perforando un pozo? Entonces, para perforar un pozo necesitamos, primeramente, la zona, necesitamos generar una planchada, necesitamos tener un acceso a esa planchada, el camino, bien, y luego una vez que ya tengamos eso, necesitamos que vengan distintas empresas de servicios para que nos otorguen bien, todas las partes, en este caso, de perforación. Ahí vamos a tener, primeramente, lo más importante, vean ustedes, equipo de perforación. En este caso, el equipo de perforación puede ser una empresa como ser Marriott, en este caso que está trabajando actualmente con YPFB. Puede ser otra empresa como ser Archer, Petrex, que en este momento Petrex está trabajando con Repsol. Y de esa manera también hay San Antonio y así. Hay distintas empresas de servicios que nos prestan el taladro. Y ese taladro, una vez que ya no los entreguen, obviamente que esa empresa lo que va a hacer es llevar su taladro, va a llevar sus piletas, va a llevar sus bombas, bien, va a llevar sus generadores eléctricos, y de esa manera entonces lo van a instalar todo. Bien, va a acoplarlo, instalarlo todo, van a levantar la torre, y una vez que todo ya está para usarse, le da a la empresa operadora, a Repsol, a YPFB, Chaco, Andina o YPFB Corporación, les dice, aquí está el taladro, y desde este momento ya pueden usar. Entonces, desde ese momento, la empresa operadora ya empieza a facturar, ya empieza a pagarle a la empresa de servicio, en este caso, el equipo de perforación. Ese equipo de perforación por día puede llegar a costar entre unos 30,000, 40,000 dólares, bien, dependiendo del tamaño que tenga ella. Luego, Ingeniero, vamos, sí, adelante. una consulta. Obviamente cuando hacemos
la exploración y vemos ciertas características por las cuales puede existir petróleo o algún hidrocarburo en esa área. ¿A qué se debe que se realice el pozo y muchas veces el pozo de todos modos salga negativo? Ya. Lo que hace la etapa de exploración, entonces, primeramente es verificar, como les mencioné, las distintas formaciones y encontrar un reservorio. ¿Cuál es el reservorio? Una roca la cual tiene porosidad, permeabilidad, y usualmente aquí en Bolivia, en el subandino, es la formación Huamampampa, la formación Santa Rosa. ¿Sí? Son las que comúnmente podemos producir. Entonces, siempre cuando estamos por esa zona, por el subandino, queremos llegar a la formación Huamampampa. Ese va a ser nuestro principal objetivo, podemos decir. Ahora, cuando ya ubicamos esa zona, lo que hacemos es llevar esta empresa, por ejemplo, el equipo de perforación y todas estas empresas de servicio. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es perforar. A un comienzo, nosotros no sabemos qué puede haber ahí en esa roca reservorio, en esa formación Huamampampa, si es que tiene petróleo, si es que tiene gas o simplemente tiene agua de formación, que se consideraría un pozo seco si ese es el caso. Entonces, cuando vamos ahí, no sabemos qué es lo que podemos encontrar. Bien, si es un pozo exploratorio, una zona en la cual no se ha perforado ningún pozo, entonces estamos con esa duda. No sabemos qué puede pasar. En cambio, si es un pozo de desarrollo o estamos cerca de algún campo que ya se explotó, que posiblemente haya migrado el hidrocarburo hacia otro campo cercano, entonces ahí hay más probabilidad de poder encontrar petróleo. Y entonces, en primera instancia, nosotros no sabemos qué podemos llegar a encontrar, si es un pozo exploratorio, como les digo. Sí, puede ser un pozo seco, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. A veces el petróleo puede estar almacenado en la roca madre y al no tener esa roca sello, entonces no puede ir hacia el reservorio. ¿Sí? Es por eso entonces o puede migrar o puede salirse y aflorar en otra zona. Y entonces nuestro trabajo o la etapa de exploración es primeramente ubicar en una zona donde puede haber albergado ese hidrocarburo o puede haber migrado ese hidrocarburo. Y de esa manera entonces ya tenemos que perforar y de esa manera garantizar que efectivamente tenemos un reservorio con petróleo o gas en esa zona. ¿Sí? De esa manera entonces no se sabe que podríamos llegar a encontrarnos en una determinada zona. Muy bien. Okay. Muy bien, entonces esa es nuestra primera empresa de servicios que viene al pozo, a la planchada. Lo que va a hacer es instalar sus piletas, instalar sus bombas, sus generadores, la torre de perforación, va a tratar de conectar todos los equipos en superficie, que es lo que vimos en la unidad 0. Luego vamos a tener una compañía de fluidos. Y ahí se trata prácticamente esta materia. Vamos a tener la empresa de fluidos de perforación, el cual va a llevar su propia cabina al pozo, una cabina en la cual tiene dos compartimientos. Una parte vendría a ser el dormitorio de los ingenieros y la otra parte vendría a ser el laboratorio químico de fluidos de perforación. Entonces, en ese laboratorio, ahí en Pozo, vamos a tener todos esos instrumentos que vimos. El reómetro, filtro prensa, vamos a tener los agitadores, vamos a tener las pruebas químicas, bien, la retorta y así, todos los equipos necesarios los tenemos en Pozo. Esa vendría a ser la compañía de fluidos de perforación. De igual manera, en la licitación de servicios para el programa de perforación del pozo, vamos a requerir de una empresa de control de sólidos. Bien, esta empresa de control de sólidos lo que se va a encargar prácticamente es de realizar el tratamiento al fluido de perforación. Una vez que hagamos un cambio de fluido, entonces ese fluido tenemos que separar prácticamente la parte líquida de la parte sólida aplicando centrífugas. Bien, de esa manera hacemos el proceso de dewatering y descartamos esa parte sólida de nuestro lodo que vamos a desechar y la parte líquida que es el agua, una vez determinando todas esas propiedades químicas para poder nuevamente
introducirlo al medio ambiente, a la planchada o a los caminos, entonces tenemos que cerciorarnos de que estén esas propiedades adecuadas. Bien, eso se encarga la empresa de control de sólidos. Luego tenemos la compañía de control geológico, una empresa la cual se va a encargar de medirnos los parámetros de perforación. Acuérdense la unidad 0, lo que vimos en la última parte, vimos unos 4 parámetros, pero hay una gran cantidad de parámetros de perforación que mide o que determina esta empresa en el pozo. Bien, entonces es la empresa de MATLogging, lo que aparte de darme esos parámetros de perforación, de igual manera nos va a generar la columna estratigráfica. A medida que vamos perforando, vamos a tener un ayudante de geología que va a recolectar esos recortes, lo va a llevar a esta cabina de MATLogging y ahí lo va a lavar primeramente la muestra, lo va a llevar luego a un microscopio y ahí vamos a tener un geólogo. El geólogo va a observar los recortes y con su experiencia, con su profesión, obviamente que el geólogo va a conocer esas características de esa roca y va a ir describiendo cada una de ellas a medida que se está perforando e ir construyendo su litología. Bien, o más que todo, cuáles son las formaciones que se está atravesando. Bien, luego vamos a tener una compañía de registros eléctricos. Bien, esta compañía usualmente lo hace cuando ya perforamos un determinado tramo, bien, antes de bajar la cañería. Bien, entonces baja su equipo, va a bajar líneas, va a bajar cables, los cuales tienen equipos para poder detectar resistividad, conductividad, porosidad, bien, registros de inducción, registros eléctricos, de esa manera para determinar las características de las rocas, del fluido de las rocas, y esa información es muy valiosa para poder conocerlo entonces en su determinado momento. Luego vamos a tener compañía de cementación, la cual se va a encargar de generar un fluido que se la conoce como la lechada. Es prácticamente agua con cemento y algunos aditivos, lo cual va a generar la adherencia entre la cañería y la formación misma. Bien, en todo caso va a sostener a esa cañería. Y luego podemos tener otros servicios que lo vamos a ver más adelante, pero estas de acá vendrían a ser las más importantes. Bien, entonces para la elaboración del programa, obviamente yo necesito licitar, necesito traer empresas y de esa manera entonces seleccionar una empresa para que genere en ese pozo y haga ese trabajo. Luego vamos a tener la calificación de servicios y luego vamos a perforar el pozo. Entonces una vez que ya, como les mencioné, hay distintas empresas como ser el equipo de perforación, tenemos Marriott, tenemos Petrix, Archer, pero solamente una de esas puede ganar la licitación. Una vez que ya tenemos el nombre de la empresa que va a brindar ese servicio, entonces, una vez que tengamos incluso de todas estas empresas, vamos a calificarlo y van a ganar la licitación y luego comienza la perforación del pozo. Una vez que llegamos al objetivo, llegamos a la formación Huamampampa, como les mencioné aquí en el subandino, se va a evaluar los resultados. Bien, también aquí falta una empresa que es la que se encarga de determinar la productividad del pozo, la presión de formación, en este caso de esa formación, vamos a decir el ejemplo de la formación Huamampampa, y vamos a ver qué tipo de fluido vamos a recibir cuando lleguemos a esa formación. Entonces, con esa empresa, que se la conoce la empresa de well testing, entonces vamos a evaluar el resultado. Bien, vamos a ver cuál es la presión de poro. Vamos a ver qué tipo de fluido tiene la formación Huamampampa. Una vez que me arroja el resultado, puede ser un resultado positivo, significa que sí tiene una buena presión y sí tiene gas o tiene petróleo. Entonces vamos a ponerlo en producción ese pozo, porque nos dio positivo. En caso que nos dé negativo, es un pozo seco, no tiene gas, no tiene petróleo, o si tiene gas o si tiene petróleo, podría llegar ese caso, que tenga petróleo o gas, pero no tiene una cantidad comerciable de hidrocarburos. Entonces, si no lo tiene,
significa que más vamos a gastar en producir el pozo que los beneficios que nos va a dar vender ese producto, el gas o el petróleo. Entonces a veces llegamos a encontrar gas y petróleo, pero no hay la suficiente cantidad para que llegue a cubrir todos los costos que se empleó para la perforación de ese pozo e incluso los programas que se dieron en la etapa de exploración. Bien, por eso Ingeniero, entonces, sí, ¿cuánto sería adelante. una cantidad comerciable de hidrocarburos para un pozo? O sea, ¿cuál sería el rango para determinar que sí Muy bien, vale la pena explotarlo? ok. Eso va a depender, muy bien. Primeramente, como les mencioné, aquí tengo distintas empresas de servicio, ¿sí? Equipo de perforación, compañía, controles sólidos, todo. Todas esas empresas me están brindando ese servicio por un costo. Bien, entonces vamos a decir lo siguiente. Tengo acá, por ejemplo, la zona. Por ejemplo, vamos a decir que el equipo cuesta $30,000. Vamos a decir, en este caso, la compañía de fluidos va a costar unos $100,000 y así. Una vez que tengamos todo esto, por ejemplo, vamos a decir que el pozo puede llegar a costar eh, unos $15 millones. En este caso, creo que el pozo Itacaray, el que se está perforando, se programa más o menos unos $75 millones y así. Bien, ahora la etapa de exploración también tiene su costo porque hay ahí varias empresas también de servicios los cuales van a generar eso. Entonces, lo que hacemos es sumar todos esos costos. Eso depende, entonces no es algo fijo decir este pozo va a ser comercial o no. Ahora, sumamos todos esos precios de la empresa, en este caso de perforación, la etapa de exploración, lo sumamos. Luego, ya que tengo el producto, ahora también vamos a tener costos en la etapa de producción, o sea, cuando ya empezamos a producir el pozo, tenemos que ver el gas o el petróleo, cuáles son las características petrofísicas que tiene, si es un gas dulce, si es un gas amargo, entonces todas esas cosas. Y ahí en la etapa de producción, en la planta, tenemos que realizar un proceso de deshidratación, bien, y todo eso nos va a generar costos, porque también tiene su personal ahí las plantas y todo eso. Entonces sumamos perforación, exploración,